Bien, ahora con, vamos a comenzar con la parte de el taller de escritura creativa que tiene que ver con la, con la narración, con la narrativa. Pasamos poesía, narrativa. Vamos a hacer un poema de transición. Dice así: sé todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos, y sé todos los cuentos. León Felipe, poeta español que nació en España y murió en México, dice León Felipe Camino Tavara, 1884. Se nació en Tavara y murió en México en 1968. Sé todos los cuentos. Ahora leo la propuesta una vez más. Dice así: y las palabras no se dejan ver, y cuando las ves, entonces es que ya no dicen nada sobre nada, sino que se muestran a sí mismas, pero eso no pasa casi nunca. O sea que nosotros vamos a hacer que las palabras se muestren a sí mismas. El cortejo comienza con una selección de comienzos de cuentos, muy pocos, los cuales le han gustado a quien se dirige a ustedes. El comienzo de un cuento es fundamental. Es fundamental. O sea, yo... hay quien dice que no, pero yo sí creo que sí. La primera palabra que dices, un cuento es así, un cuento comienza como una flecha. Y Poe dice que es una cuestión del efecto que se logra. O sea, desde que dices la primera palabra, esa palabra va a llegar hasta el final. Con los cuentos pasa eso, o sea, los comienzos son fundamentales. Uno de los primeros ejercicios que vamos a hacer aquí es escoger comienzos de cuentos. Los invito a ustedes, a los oyentes, a quienes están siguiendo, que busquen cuentos, los cuentos de ustedes, los que les gusten, y seleccionen varios comienzos, solo los comienzos, ¿sí? Por ejemplo, yo vine a Cómala buscando un tal Pedro Páramo. Ese me gusta, creo que ese es el comienzo de Comala y Macondo. O, bueno, de una novela que dice: frente al pelotón de fusilamiento, Aureliano Buendía recordaría el día que su padre lo llevó a conocer el hielo. Ese es un comienzo memorable de 100 años de soledad. Pero nada, comienzos de cuentos, los comienzos que a ustedes les gusten. Ya comenzamos de lleno, pues vamos a comenzar con los cuentos. Luego, partes de cuentos, frases que sean artefactos estéticos con gran capacidad de perturbar la realidad, la percepción que el participante tenga de la vida. Estas son las partes de los cuentos que siempre se nos regresan. Por ejemplo, esa pesadilla de ver a Alicia huyendo a toda prisa, mientras la reina Corazones grita y grita y grita que le corten la cabeza, que le corten la cabeza. Vine a Cómala buscando a un tal Pedro Páramo. El silencio respeta mi fantástico asilo. Con estas construcciones buscó deslizar el grupo hacia la función de la literatura de evidenciar los pliegues, fisuras, poros en la dura y lisa y sólida realidad. Esto es partiendo de la premisa de que estamos hablando del homus narrativo, o sea, no del homus racionales, no del hombre racional, sino del hombre que cuenta historias, el homus narrativus, sería para tratar de imitar ese idioma latín. El hombre que cuenta historias, como creemos que el hombre cuenta historias y partimos de ahí, y de hecho sabemos que nacemos dentro de una historia. Si yo nazco, por ejemplo, en Venezuela, ahorita nazco dentro de la historia de la Revolución Bolivariana y del enfrentamiento que existe a nivel global, del cual somos epicentro. Si naciese en México o naciese en Nueva York, sería diferente, pero igual nacería en una historia. Desde allá se vería en la narrativa de otra manera, desde aquí se ve de otra manera la historia. Los antagonistas, los protagonistas, los aliados, los que no son aliados en la historia. Pero lo que digo es que nacemos en una historia.
Y como nacemos en una historia, ¿qué hacemos nosotros como creadores? Nosotros, ustedes que están conmigo. Eh, para vivir una vida más auténtica, siguiendo un poco lo que dice Heidegger con un cuestionamiento de la modernidad y su estado de alienación, de que nacemos metidos en las historias, bueno, vamos a crear para meternos dentro de la historia y cambiar la historia. Eso se llama hacerlo el sujeto histórico, ¿no? El sujeto de la historia, como creadores. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo ando por la calle está llena de anuncios, de anuncios, de anuncios, de narrativas, de narrativas, de narrativas. La vida está llena de anuncios, de anuncios, de narrativas, de narrativas. En lo que meta la mía, de nosotros, con nuestros cuentos favoritos que están allí, y entramos, cambia la historia. Tiene otro capítulo, otra cuestión es que hace que la historia cambie. Eso es lo que hacemos nosotros, los creadores. Para lograr esto, lo primero será jugar a darnos permiso para mirar de otra manera, para salirnos de la acción, del rol y volvernos hacedores de acciones, creadores de personajes y de situaciones. Así que han hecho todo chuecos los personajes y chuecas las acciones, no pasa nada. Escuchamos los artefactos estéticos mínimos y desequilibrantes, y luego comenzamos a armar los nuestros. Hemos regresado a la función de la literatura, acto de creación para salvarnos de la realidad escrita por otros. Ahora comenzamos a nombrar las cosas, las situaciones con palabras ordenadas por nosotros. Nos comenzamos a deslizar hacia un universo de apariencias, imágenes, personajes y situaciones, que somos nosotros, los creadores, y los personajes que estamos creando, y las acciones que estamos creando, y las historias que estamos creando. Entonces ahí jugamos a hacer que las palabras aparezcan. Y decimos así, y las palabras no se dejan ver, y cuando las ves, entonces es que ya no dicen nada sobre nada, sino que se muestran a sí mismas, pero eso no pasa casi nunca. Por eso comenzamos con la poesía, para entender el valor que tendrían las palabras. Hay una cosa que pasa con los cuentos. Como soy yo el que voy a contarles este taller, o hacer que vivan este taller conmigo, o el facilitador de este taller, tengo que decir que con los cuentos, a mí me pasa, hay muchos dispositivos de contar cuentos, yo se los voy a mostrar. Aquí tendremos una forma de analizarlo con este autor que está aquí. Análisis estructural del relato literario, Elena Bernstein. Tendremos del cuento y sus alrededores para el apoyo político, para el apoyo teórico, perdón. Tendremos un test, un bicho grandote de un libro aquí para las técnicas narrativas. Y tendremos esta joya que está aquí, que es Julio Cortázar dictando un taller de literatura, un curso de literatura en la Universidad de Berkeley. Vamos a irnos paseando por esto. Sin embargo, tengo que decirles ahorita, así desde ya. Hay un libro que no les mostré, que es el héroe de las mil caras. Ese no se los he mostrado porque ese no tiene que ver con los cuentos, sino tiene que ver con las historias épicas. Tiene que ver con las historias épicas. Sin embargo, fíjense esto, si el cuento va como una flecha, esto lo voy a decir desde ya. Un cuento, desde la primera palabra, desde que uno comienza, uno sabe cómo va a terminar. Aunque el final sea inesperado, o sea, es como cuando tú cuentas una historia. Cuando tú cuentas una historia, lo primero es agarrar al personaje, a la gente que te escucha, dices la palabra, voy a decir la palabra mágica, la más mágica de todas. Érase una vez. Con esa palabra tú rompes el espacio, entras a un espacio mítico, entras al espacio del contar las historias donde todo es posible. Si yo digo, érase una vez, ya estoy entrando al espacio donde todo es posible. Ahora todas las convenciones que yo haga van a ser aceptadas. Ahora, después que yo digo érase una vez, yo tengo que decir lo que pasa. ¿Sí? La niña se cayó por la ventana. Ya, comencé el cuento. Comienzo el cuento. Una vez que yo comienzo el cuento va dirigido, va a dirigir, esto voy a decirlo rapidito, copiando todo lo que dicen esos autores que están aquí, esto no lo inventé yo. Lo digo y el cuento va a ir como una flecha hasta el final. Pero como el final no puede ser una cosa obvia que se acerca del principio, una cuestión que tienen los cuentos es que los finales son inesperados. O sea, los finales no se venden desde el principio, va como una flecha, pero uno sabe que lo está contando, que al final va a haber un giro y ¡tácata! Y es el final del cuento. Y es cuando decimos, y la niña
saltó, cayó al otro lado y en ese momento descubrimos que no era una niña, sino que en realidad todo eso le había pasado a la señora Matilde, esa, la que siempre estaba parada frente al edificio. Listo. Acabo de construir un cuento, desde el principio hasta el final. Esto se los digo así como de narrador, ¿no? Ahora, hay otras maneras que yo cité en lo de la parte mítica, que es para las estructuras, para las leyendas épicas, pero funciona. O sea, el héroe comienza, tú dices, érase una vez, dices la palabra mágica. O el comienzo de cuento, una palabra fuerte, es una palabra hechizo, una palabra que rompe la realidad. En realidad, el principio de un cuento es una palabra hechizo que rompe la realidad y te lleva de una vez al plano de la ficción. De una vez, al plano de los permisos, donde todo puede ser posible. Esa es la primera palabra que vas a colocar para comenzar el cuento. Luego voy a apoyarme ahorita voy a hacer una pequeña trampa, ¿no? Una tramposería. Me voy a apoyar en la estructura mítica que está en el héroe de las mil caras, donde dice que el héroe comienza, es llamado tiene un llamado a una aventura, está tranquilo en una zona de confort, lo llaman una aventura, se niega, tiene un negado a la aventura, luego sigue la aventura. Cuando inicia la aventura, inicia un viaje, al iniciar el viaje se enfrenta a situaciones que lo superan. Enfrenta a situaciones que lo superan, al enfrentarla muy valientemente siempre llegan unos aliados. Aunque tenga al enfrentar la situación que lo supera, el héroe suele fracasar, suele fenecer, suele desaparecer, pero llegan unos aliados y lo rescatan. En lo que lo rescatan esos aliados, el héroe renace, pero renace con muchísimo más fortaleza. Con muchísimo más fortaleza. En lo que renace con muchísima más fortaleza, ya tiene capacidad de resolver las cosas. Esto es un pequeño resumen que he hecho así rapidito de decir cómo se puede contar una historia. Ahora bien, una vez dicho esto, vamos a... Bueno, este es el principio del taller, de la parte de narrativa, narraciones breves. Esto que les dije de último, eso tiene que ver con historias épicas. Quizás no vaya, pero quizás sí. Por eso se los conté. Pero de momento, la tarea que tienen en principio es buscar muchos inicios de cuentos y partes de poemas o de historias, una parte intermedia que les haya tocado mucho. Por ejemplo, yo siempre recuerdo mucho, vaya, se me va el nombre del poeta, pero este que decía, venimos de la noche y hacia la noche vamos. Porque uno no siempre recuerda un poema completo, uno se queda con una palabra. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan como pisadas de gaviotas en la playa. Ella era una blanca Beatriz y rompía como bolas en... Bueno, uno se acuerda de partes, uno rara vez se acuerda de todo un poema, se acuerda, hay frases que te tocan. Entonces yo les busquen esas frases que los tocan, esas partes de los poemas que los tocan, busquen esos inicios de cuentos y vamos a jugar con eso, ¿no? Buscando un efecto, una sonoridad, un principio y como una flecha hasta el final, para hacer relatos cortos. Este es el inicio, vamos a ver qué tal nos va. Y por supuesto va a ser igual que en de la poesía, vamos a buscar apoyo, vamos a leer grandes autores. De hecho creo, me siento tentado a leer completo estas clases de Berkeley y de Cortázar, pero también tiene que escribir los cuentos, por eso quizás vayamos más rápido, aunque aquí no hay apuro. Aquí lo que hay es una conversa, sabemos que estamos entrando a una vieja conversa que se inició hace mucho tiempo, desde la primera vez que se dijo érase una vez, desde la primera vez que se sentaron alrededor de un fogón y rompieron el espacio-tiempo de lo que llaman la realidad y entramos al espacio-tiempo mítico, al espacio-tiempo de las historias. Desde la primera vez que unas personas se pararon alrededor de un fogón a escuchar unas historias, hasta ahorita que estamos aquí, ese es el espacio desde el que se cuentan historias. Es siempre el mismo espacio-tiempo. Es el espacio-tiempo de la creación y de la ficción. Así que nada, están invitados, comenzamos esta parte pues que tiene que ver con el taller de escritura creativa, la parte de narrativa breve. Okay, Nelson López desde Caricuao. A ver cómo quedó este video. Bueno, acuérdense de suscribirse y darle like, es importante.